Sí, con Mercurio retrógrado, con un estado generalizado de que la cuarentena se está haciendo de chicle, acá estamos poniéndole el cuerpo, con un llamado general a la rebelión amorosa, con Jimena Vera Pizarro ya casi con su capucha lista Qué para salir a la bueno. calle, con esta dificultad con la que se construye todo, todos los días, con esta contradicción de ser y de formar parte de movimientos tan fuertes, ¿no? Hace una semana teníamos a Bariloche, terrible honor, y ahora tenemos a Viedma. De una punta a la otra de la provincia, nos faltaría el sur, la línea sur, pero bueno, el centro de la provincia. Tenemos Río Negro, que aparte es una provincia muy querida por mí, ahí descansan mis abuelos, mis tíos, mi infancia, así que bueno, con todo eso le damos la bienvenida a Viedma, capital de la República Argentina. Bien. Bueno, esa fue la bienvenida Esa fue la para bienvenida arrancar a toda tuya, hablar. Lía Listo, Comaleras, listo, con listo. ustedes. Bien, gracias. Bueno, yo encima vivo en Carmen de Patagones, Ah, que bueno, es, ahí nomás. soy vecina, pero bueno, trabajo en Viedma. Me vine hace 2 años, más o menos, a vivir para acá desde Capital, porque me salió un trabajo en la Universidad de Río Negro. Por eso cuando yo venía participando de las charlas, de las cuarencharlas, y que Kena me dijo la posibilidad de participar, y a mí un poco lo que me pasaba es que todavía estoy en un momento en que me siento y no me siento de acá, porque 2 años no es tanto tiempo. El año pasado viajé bastante y estuve bastante también en Capital, y siento bastante eso del NIC que nombraban la otra vez, que yo pensaba que era como algo que pasaba en todo el país, y me enteré acá que no, que es como de la Patagonia en particular. Así que bueno, que Kena me dijo dos cosas: que hable del surf y que hable de una posible residencia que venimos craneando, que surgió a partir de un encuentro de políticas del deseo que pudimos armar por la universidad, y que Kena vino y que fue muy efervescente y estuvo increíble para todos los que participamos. En un primer momento lo que habíamos pensado, les hablo primero de la residencia y después hablo del surf, que es algo que estoy haciendo acá también. Lo que pensamos de esta residencia, que era más como un encuentro, porque para mí una residencia la pienso como de más tiempo. Esto era un encuentro de 4 días. La idea es que bueno, podía llegar a ser en Bahía Creek. Eso puede cambiar. Bahía Creek es un pueblo muy chiquito que queda a 100 kilómetros más o menos de Viedma, con 40 casas, muy paradisíaco, muy acantilados, playa enorme, larga, médanos, tiene médanos, no sé, creo que son 30 kilómetros para adentro de puro médanos, muy hermoso. Y la idea era en un principio convocar a gente de Río Negro o de Madryn o de Bahía Blanca, gente que esté más o menos cerca, para formarnos en gestión cultural. Como que de repente lo que para mí, desde mi punto de vista, a veces pasa, es que falta acceso a algunos recursos. Por ejemplo, no sé, todas las convocatorias del Fondo Nacional de las Artes o otro tipo de convocatorias del Ministerio de Cultura, me cruzo con gente que le cuesta mucho llenar formularios. Entonces yo siempre veo que de acá muy poca gente queda seleccionada, porque falta algo, o primero estar al tanto de que existen un montón de convocatorias de las que podemos participar, y después ver cuál es la mejor estrategia para poder acceder a esas convocatorias. Eso era por un lado. Por otro lado, también pensar cómo comunicar los proyectos y, casi principal, generar redes entre los artistas, gestores y todo el que trabaja en el área de, todo trabajador o trabajadora del área de cultura. Entonces les voy a leer algunas de las preguntas
que es muy boceto porque, bueno, como que con todo esto, obviamente, que este proyecto está parado, pero la idea es retomarlo. Algunas de las preguntas que se plantearon y que pensamos que podían ser disparadoras para este encuentro: tensión entre lo que se quiere y lo que se puede. ¿Qué intersticios encontramos para hacer lo que queremos hacer? ¿Cómo se piensan las políticas culturales desde la periferia? Eso también a mí me pasó como porteña y siempre participando en la cultura de Buenos Aires, más, no sé si hegemónica, pero sí, cómo se ve cuando vivís a 1000 kilómetros, es muy distinto. Entonces a mí me obliga a repensar y que todos o todos pensemos en cómo encarar todos los proyectos que tenemos ganas de hacer. Bueno, ¿qué deseo nos mueve? ¿Cómo vinculamos nuestras prácticas con la política? ¿Qué nos une y nos entusiasma? ¿Cómo cuestionamos desde el arte la política? Y la idea era que venga, que en un principio habíamos pensado en 3 formadores, después dijimos, no, es una locura, que venga Quequena, que es una grosa, y nos va a ayudar un montón para lo que necesitamos en este momento. Entonces la idea era hacer jornadas intensivas de formación, y a la vez como una línea más de relación con el lugar. Entonces habíamos pensado en caminatas por los médanos, cocina comunitaria agroecológica, pesca con red, que es como una forma de pescar que se usa mucho acá. Así que bueno, ese es un proyecto que lo tenemos ahí en carpeta, que lo hablamos con el secretario de Cultura de provincia, se interesó, él nos planteó la posibilidad de hacerlo en La Boca, que hay un espacio en donde se podría alojar bastante gente. Así que bueno, nada, cuando pase esta cuarentena, esperemos que esto se pueda hacer, y para mí estaría buenísimo. Los lazos de amistad y de vínculos que se crean en un tiempo tan corto e intenso son como muy valiosos, me parece. Así que bueno, eso un poco por el lado de este proyecto que está. Y después, lo del surf, en verdad encontré algo. Cuando yo vine acá, uno de los puntos que a mí me interesaba, yo cuando me vine a vivir acá no sabía más o menos ni dónde estaba en el mapa, sabía que estaba como al sur, pero no sabía que estaba al lado del mar. Así que fue como algo que me entusiasmó un montón cuando me vine a vivir a Viedma. Ya había tomado alguna vez en mi vida alguna clase de surf, pero acá como que le puse un poco de onda. Lamento toda la mala fama que tiene el surf, como más cheto, pero la verdad que cuando estás en un lugar local donde la gente que surfea es de acá, es totalmente distinto. Y el año pasado fui a surfear a Mar del Plata, y había un tipo que es como un viejo surfista, como uno de los primeros surfistas de Argentina, que es un personaje total, que le dicen el Lobo, y que él te da una charla sobre filosofía del surf. Entonces nos dio un manuscrito sobre los principios del surf, y yo lo leía y me parecía que había un montón de cosas que se podían aplicar a la gestión. Sí, digo surf. ¿Alguien duda si estamos hablando de surf? Sí, estamos hablando de surf. Del surf. Algunos puntos que me parecía que podían tener en común a la hora de pensar un proyecto cultural o la gestión cultural. Estos son paciencia, voluntad, perseverancia, esfuerzo, valor, serenidad, audacia, destreza, agilidad, elasticidad y flexibilidad, que no necesariamente se aplica al cuerpo, sino a la cabeza, ¿no? O a los sentimientos también, de estar como predispuestos al cambio. Eso pasa mucho en gestión cultural, que vos venís pensando una cosa y de repente es otra, y rápidamente tenés que pensar cómo resolverlo, que también para mí tiene que ver con esa pregunta que nos hacemos de la tensión entre lo que se quiere y lo que se puede, y cómo hacer lo que se quiere sin resignar cosas que uno no está dispuesto a resignar. Equilibrio y desarrollo psicofísico, poder de relajación, reacción y excitación, poder de decisión, reactivación de todo tipo de reflejos, sagacidad, resistencia, claridad mental, desarrollo espiritual y conexión con lo divino. Bueno, eso es lo que para mí podía llegar a linkear del surf
con esta charla, también contarles que es algo que vincula a grupos también, porque, no sé, yo para ir a surfear, Yani después de hablar también surfea, como la playa queda a 50 kilómetros la que vamos, nos organizamos, che, ¿en qué auto vamos? ¿Cómo vamos? Llegás ahí el que tiene algo caliente o comida con vida, o te vas avisando, mensajeando de, che, ¿cómo están las olas o cómo está el viento? Obviamente, no se crean que somos expertas para nada, somos unas payasas arriba de la tabla, pero le ponemos mucho entusiasmo y amor. Pero bueno, que también se generan vínculos a través del surf que están buenísimos. Así que bueno, nada, eso decirles, yo de Viedma la verdad que no, como que no me atrevo a hablar tanto porque me vinculo más desde, aparte de este proyecto y otros proyectos que voy armando, pero mucho desde mi trabajo en la universidad, que es en el área de extensión universitaria, y me parece que la idea es más trabajar hablar sobre la autogestión, así que le dejo lugar a Yani para que cuente de lo suyo, que es un proyecto más local. Gracias, gracias Lía, gracias. A mí me No, encanta pensar que ustedes surfean. Veo una figura un lugar tan empoderado de ustedes, que no tienen 18 años y que dicen, no, vamos a somos unas meternos en el mar a señoras. surfear. Me parece muy, muy, muy una potencia feminista muy buena, muy linda. Que Por es algo eso, que para mí está pasando en los últimos años, que es que las mujeres empiezan a surfear. De hecho, vamos nosotras y hay dos minas que van con nosotras también, que una tiene 55 años y la otra tiene, creo yo, 48, ponele. Y como que al principio hay un poco de recelo con algunos chabones, sobre todo con los que más saben, porque es medio les molesta, pero después, como listo, se entregan y está todo bien. me encanta ese lugar. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, hola a todas, todos. Mi nombre es Janina, vivo acá en Viedma, soy comunicadora social, repostera, intento hacer gestión cultural y también surfista. Conocí a Lía hace 2 años cuando vino acá a Viedma. Fue también mi vuelta, muy gracioso porque una amiga nos pone en contacto, porque la idea era que yo le contara sobre Viedma y de cómo era y que le enseñara lugares y cosas y le contara un poco de la movida de acá, y yo hacía muy pocos meses que había vuelto después de estar 20 años fuera, 10 años en Buenos Aires estudiando y 10 años en España viviendo, en Madrid. Entonces le dije, bueno, mira, vamos a descubrirlo juntas porque la verdad es que no tengo ni idea. Tengo que confesar que Viedma es una ciudad que está, había puesto, les voy a compartir acá, es bastante, a ver, particular, a ver, digo, como por lo menos para probar si funciona. Compartir pantalla. Acá está. Bueno, un poco, no sé si se ve bien. Bueno, Lía hablaba que ella está en Carmen de Patagones y nosotros, yo estoy en Viedma en este momento. Son 2 ciudades, una pertenece a la provincia de Río Negro, que es la capital, y del otro lado está Carmen de Patagones, que es la última ciudad de la provincia de Buenos Aires. La realidad es que, como pueden ver, geográficamente estamos divididos por el río, pero realmente funcionamos como comarca. Tenemos una población más o menos de 75.000 personas en general, pero la verdad es que la vida transcurre de un lado del otro. O sea, vivimos en un lado, trabajamos en otro y así nos articulamos. No solamente está lo que es Viedma y Carmen de Patagones, sino que allá al fondo que se ve, si uno sigue el río, desemboca el río en el mar, que es el lugar ese donde nosotros vamos a surfear. Que vendría a ser más o menos esto. A 30 kilómetros de Viedma está la costa. Bueno, por acá es donde surfeamos y obviamente que están invitados a venir si alguno se anima. Es verdad, como dice Lía, que hay acá una... Esperen que lo descomparto. Viedma es la capital de la provincia de Río Negro, sin embargo, siempre se consideró una capital administrativa, básicamente,
no hubo, en general no hubieron políticas culturales de largo plazo con proyectos interesantes, sino más bien se hizo desde la autogestión, con muy pocos recursos. Esto es algo, digamos, histórico y se sigue sosteniendo. La diferencia es que creo que estamos en un momento de transición en donde no solamente las universidades, tanto la Universidad de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y también la Escuela de Arte Alcides Biagietti, que están en Patagones, están posibilitando la llegada de gente más joven, demográficamente la ciudad creció muchísimo, sino también hay un montón de personas que se fueron a estudiar o que estuvieron viviendo en otros lados, que tomaron digamos, ideas, que generaron emprendimientos y que volvieron ahora y están desarrollando sus propios proyectos. Entonces, es súper interesante la cantidad de proyectos de autogestión que hay en distintos ámbitos, y, digamos, la política pública todavía sigue siendo como bastante, desde mi punto de vista, lo hablo siempre, sigue siendo como bastante escasa. En estos momentos, para mí, quienes movemos la cuestión cultural acá en Viedma y en Carmen de Patagones, somos los pequeños proyectos de autogestión. Que la forma que tenemos de hacerlo es tejiendo lazos horizontales y, bueno, estableciendo alianzas para poder desarrollar determinados proyectos. Hay, digamos, el otro día un poco lo charlábamos con Lía, pero yo creo que lo que es el teatro y lo que es la música son las dos ramas que están como mucho más desarrolladas y más fuertes, y tienen más trayectoria y más potencia, y bueno, las artes visuales no, en lo absoluto. De hecho, o sea, hay solamente hay un museo muy pequeñito, pero que es muy inactivo, y luego no existen salas de exposición como tales para poder armar muestras. Generalmente hay espacios pequeños en los que se intenta hacer esa movida, pero no cuesta encontrar espacios, acondicionar y poder trabajar. Hay otra cosa también que es muy importante, que generalmente el público, por llamarlo de alguna manera, es bastante pequeño. Por ahí al principio, 2 años atrás, éramos 40 personas que nos movíamos de un lado a otro, apoyando la movida cultural y las cosas que se generaban. Pero bueno, se ha trabajado bastante y hoy en día ese público se va ampliando, con lo cual se pueden generar distintas propuestas al mismo tiempo y también habiendo participando gente en todas las propuestas. Eso es algo que costó mucho, pero que se está consiguiendo. Más o menos sería ese como el pantallazo general, y muy tirado de los pelos, muy, digamos, muy por arriba de la situación en Viedma. También hay una cuestión que tiene que ver con la mentalidad y con la idiosincrasia, es que nunca nos creímos en algún punto merecedores de, más allá de ser eso, la ciudad administrativa. Entonces tampoco estamos como acostumbrados a exigir un poco más. Les voy a contar ahora un poco sobre mi proyecto. Yo cuando llego acá a Viedma hace 3 años, cuando vuelvo, una de las cosas que me doy cuenta, muy importante, es que era un mundo de posibilidades. Un lugar del cual yo antes me había ido muy peleada y con el que no encontraba digamos, proyectos y cosas que me motivaran. Ahora cuando volví desde otro lado mirándolo me di cuenta que había un mundo de posibilidades y que los lugares en definitiva cambian porque las personas accionamos para que los lugares cambien. Entonces empezó casi así una idea como muy vaga de generar un espacio en el que empezamos siendo 8 artistas, artesanos, artesanas y emprendedores, emprendedoras locales. Hoy en día somos más de 80. Fue una cosa descomunal, no solo lo que pasó respecto a la aceptación de la gente, sino evidentemente era necesario digamos, poner un lugar en el que se pudieran exponer realizaciones locales, no solamente artísticas, sino también de artesanía.
Entonces, exponencialmente, en 3 años fue una locura lo que creció. Con decir que ya a partir del año pasado empezaron a llegar o a venir propuestas de otros lados, no sé, de Madrid, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, y bueno, y fue creciendo y fue ampliando así el espacio. Siempre la idea es que todas las personas que participan lo hagan, o sea, tengan emprendimientos autogestivos, pequeños, que haga una línea de editorial o de principios que se manejen, y bueno, en función de eso vamos articulando. Les quería, a ver si les puedo compartir si funciona esto. Dentro, les voy contando mientras. Dentro del espacio, hacemos así, y acá comparto. ¿El espacio se llama, te pregunta Graciela San Román? El espacio se llama Chulapa. Ahí les paso algunas fotos. Bueno, está ahí en el centro de la ciudad, es un espacio tienda. Yo siempre digo que es un espacio en movimiento, porque considero, o sea, todo el tiempo está cambiando, o sea, de hecho ahí adentro hacemos un montón de propuestas, tanto pueden ser talleres, presentaciones, ciclos de cine, de todo sucede ahí adentro. Y en el momento que planteamos cualquiera de las propuestas, todo el espacio se va transformando y se va generando en función para eso. Después es mucho trabajo, después hay que volver a armarlo. Pero es una tienda que está en constante movimiento, y todo el tiempo también recibiendo artistas, emprendedoras nuevas. Un poco ese es el espacio. Entonces, el espacio es reducido, al principio éramos 8, ahora somos más de 80, y muchas ganas de poder hacer proyectos de gestión. Entonces empecé a pensar que podía ser una buena estrategia armar proyectos y salir a hacerlos en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, que no, voy a dejar acá de compartir, que no fuera solamente que se nucleara en un solo lugar, sino que cada propuesta encontrara un lugar distinto donde poder desarrollarse. Tanto sea una muestra, un ciclo de cine o lo que fuere. Lo que quería contar digamos, de todos los proyectos que vinimos haciendo, básicamente es 2 que hicimos el año pasado, que estuvieron muy piolas. Uno se llama Cine Ñam Ñam, y el otro hicimos 2 Mericondo del arte. Sé que resulta a veces me cuestionan bastante el tema del nombre que les pongo a los proyectos. Desde la comunicación entiendo que hay veces y en ciertos lugares que es súper importante poder captar la atención, así sea que para mí si genera una pregunta o le genera a alguien una duda, es súper importante y súper interesante, y muchas veces pasa eso, que por esa pregunta inicial que se hacen respecto a un nombre que les resulta, ¿y por qué esto? Bueno, terminan participando luego de la propuesta. Y es así como se fue consiguiendo ampliar digamos, el público, la gente que participaba en las propuestas que se hacían. Entonces, el de Cine Ñam Ñam en realidad es una propuesta, es una experiencia que articula cine y gastronomía con impronta patagónica. Para mí, la gastronomía es algo súper importante, es un arte, es portadora de cultura, la comida, la cocina es portadora de cultura. Entonces, poder articular, en este caso, el cine y la gastronomía me parecían como fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros estamos mostrando en estos ciclos son producciones audiovisuales contemporáneas de realizadores y realizadoras patagónicos. Entonces, no es fácil digamos, que venga la gente a ver cine independiente, y mucho menos de realizadores patagónicos, con a veces todos los prejuicios que hay acerca de lo que tiene que ver con la realización local o la realización de la zona. Tenemos como una tendencia a mirar hacia afuera.
Entonces, bueno, esta experiencia empieza, les voy a mostrar, esperen que tengo que ir haciendo, y ahora comparto. Compartir imagen. A ver acá. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bueno. El año pasado hicimos 3 de estos ciclos. El segundo que hicimos fueron, digamos, creciendo a medida que lo fuimos realizando. Fue un especial de educación muy fuerte porque justo coincidió la fecha que teníamos planteada cuando surgió el agravamiento de la situación en Chubut, así que para nosotros fue muy, muy potente hacerlo en ese momento. Siempre decimos que el ciclo es una experiencia y arranca cuando vos compras tu entrada. La entrada es comestible, siempre, digamos que vas, la entrada es comestible. Voy un poquito para atrás, porque me fui medio para adelante. La idea arranca así, somos 3 personas que participamos de este proyecto, nos juntamos, elegimos una temática sobre la cual trabajar, en función de esa temática empezamos a pensar cómo vamos a desarrollar, digamos, qué material audiovisual se puede conseguir, qué diseño conceptual gastronómico se puede hacer en función de eso, y luego, bueno, cómo lo comunicamos y cómo lo hacemos performático, porque lo interesante que tiene la propuesta también es que articulamos con diferentes disciplinas para que potencien la experiencia. Entonces, el recorrido empieza cuando cuando se compra la entrada, que siempre es comestible. Luego se da paso a la sala, que lo estamos haciendo en un teatro, que es un teatro independiente, acá se llama Teatro del Tubo, que tiene capacidad para 80 personas. Nosotras no tenemos más opción de momento que hacerlo para 40 personas, por una cuestión que hay que hacer todo el diseño, hay que cocinar previamente para poder hacerlo. Ahí damos paso a la proyección de los materiales, de los cortometrajes que se seleccionaron. Generalmente, más o menos, las proyecciones duran 25 minutos. Luego hacemos como una pequeña charla con alguna invitada especial sobre la temática que se abordó en el ciclo. En este caso participaron las chicas de A Rodar Escuela, que es un proyecto provincial que está vinculado al desarrollo audiovisual en las escuelas primarias y secundarias, terriblemente interesante. Si no lo conocen, les invito a que lo miren, A Rodar Escuela. Y bueno, ellas participaron y contaron un poco su experiencia, porque parte también del material que habíamos seleccionado eran realizado en las escuelas por este programa. Luego de las proyecciones, lo que se pasa es bueno, acá están las chicas, se pasa a la sala donde se hace la degustación de la comida. Todo esto que les estoy contando, nadie sabe a lo que va. O sea, saben que van a un ciclo de cine y gastronomía, saben que va de educación, pero después el resto no, como llaman, no saben qué está pasando. Y luego se hace la degustación de la comida, que siempre, como dijimos, está vinculada conceptualmente. Para el caso de educación no lo pensamos, la vinculación desde los sabores, sino que lo pensamos en que en la forma estuvieran vinculados a los recuerdos que podíamos tener de la escuela. Entonces, cuando terminaron las proyecciones, sonó un timbre, la gente salió de la sala, les recibimos ahí en la sala, nosotros, las 3 personas que participamos, nos pusimos un guardapolvo, y empezó ahí como todo el acting. Les muestro así como un poco lo de la comida, la ambientación también, con los recursos que tenemos, intentamos hacerla. Bueno, después está puesto el programa ahí, y en el programa
desglosa bien lo que es cada comida, pues todo salado, salvo el postrecito, que eran unos buencitos que eran como unas manzanas. A ver, ¿alguna foto? Bueno, la experiencia esta particularmente terminaba con habíamos dejado en una mesa unas galletitas donde la gente podía escribir y llevarse una frase de lo que había representado el ciclo, la educación o lo que fuere que quisieran expresarlo, podían llegar ahí, llevárselo y luego comerlo. De estos ciclos, el primero que hicimos fue de realizadores y realizadoras locales, el segundo que fue de educación, y el tercero que hicimos fue sobre mujeres. O sea, todo eso lo dejo para que se suba después al Drive y que lo puedan chusmear. Igual está también toda la información de la propuesta, y bueno, en cada caso, bueno, cómo se articuló. Estaría saliendo de acá. Ahí voy. Vale. Te preguntan cuánto es el costo de la entrada, y te preguntan también del ñam ñam, te preguntan cómo reacciona el público, si arrastran público, si la palabra ñam ñam es inventada. No, en realidad es una expresión de cuando uno es pequeñito, que dice, ¿qué tal está esto? ¿Te gusta? Ñam ñam. Es como una cosa como muy así, cuando somos muy pequeñas. Entonces yo lo retomé a eso, tenía ese recuerdo de esa frase que decía como si algo me gustaba y era ñam ñam. Entonces, por eso, y pasó que muchas personas me dijeron, ay, eso dice mi hija, o eso dice mi hijo, me decían. Y entonces, sí, por ahí lo rescaté desde ahí. La verdad es que pasa una cosa muy fuerte acá en Viedma, que es, como todavía no somos tantas personas que organizamos propuestas, hay como una cuestión muy personalista. Entonces, si convoca la de Chulapa, nada, no sé qué va a hacer, pero bueno, puede estar bueno, ¿no? Entonces está como ese interés. Entonces, al principio, más que nada, la gente vino o por las cosas que se habían organizado antes, entonces la gente como confía, vienen y se suman. Y después del primero fue una locura con el resto de los que pasaron. Y la idea es que es algo que empieza y termina, no lo queremos replicar ni reproducir un montón de veces, ni nada. La idea es, pensamos siempre hacer 3 o 4 al año, todos diferentes, sí, por ahí empezar a circular por otros lugares de la provincia o por otros lugares, pero no repetirlo acá. Es un poco que es la experiencia que es ese día, y empieza y termina, y después nos ponemos a pensar otras propuestas. La idea es que se renueve constantemente, y eso es súper interesante. Entonces, por ejemplo, en el ciclo de mujeres participaron, o sea, todo está ambientado, hasta la música tiene que ver con la temática que nosotros seleccionamos. Entonces, qué sé yo, en el de mujeres participó una poeta, una chica tiene un programa de radio acá en la radio comunitaria, que es muy importante la radio comunitaria para difundir toda la movida cultural independiente, que tiene un programa que se llama Hijas de Brujas, que banca y está todo el tiempo en toda la movida y en toda la lucha feminista. Entonces, bueno, como siempre poder articular así la participación para hacer que la experiencia sea potente. Por ejemplo, esa vez también participó una chica que es la única mujer cervecera de acá de Viedma, que está ahí también generando su producto, su empresa, y entonces siempre es eso, darle como concepto y contenido en toda la experiencia, desde que empezás hasta que cerrás estás viviendo ese concepto que nosotros elegimos, es un poco así. Y hacerlo a través de la gastronomía, porque realmente creo que es una expresión artística más, y además que remite a algo que es muy nato, que tiene que ver con el estómago. O sea, los sabores, los olores, son cosas que nos quedan impregnadas en el cuerpo, y es algo como muy fuerte. Entonces, apelar a esa sensibilidad por ahí más gustativa, más olfativa,
me parece súper importante para poder potenciar la experiencia. No me acuerdo qué otra cosa habían preguntado. Ah, de la aceptación, sí. Sí, y también te preguntan si la tienda es una cooperativa. No, no es una cooperativa, la tienda la manejo yo, básicamente. Es muy difícil a veces articular, creo que es uno de los conflictos más grandes que tengo en este momento, porque es muy difícil gestionar a tantas personas, es muy difícil construir un concepto de unidad, construir un concepto colaborativo, es súper, súper, súper difícil. Y más cuando cada vez va creciendo, la verdad es que es súper complicado y demanda muchísimo, muchísimo tiempo. Pero el espacio, o sea, lo abrí con la intención de que fuera de esa manera y al final no se fue dando. Pero sin embargo, la participación sí que es grande, pero no es un espacio digamos, de gestión comunitaria. Bien, y te preguntan, lo último, y ya pasás a otro tema, ¿cuántas Sí. personas trabajan ahí y cuál es la relación laboral con los artistas o talleristas? Mira, la única persona que trabajo soy yo, lo limpio, recibo la mercadería, las obras, las artesanías, digamos, les hago toda la parte administrativa, codifico, pongo en la tienda, hago las rendiciones, limpio, atiendo al público, manejo las redes sociales, todo. Por eso digo que estoy en un momento como bastante crisis, porque es muy difícil cuando el proyecto va creciendo poder sostenerlo en el tiempo y vamos, como físicamente es difícil sostenerlo. Entonces es un esfuerzo muy, muy, muy grande. Ay, Judith Pintos te dice te abrazo, me encanta. Sí. Igual, la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que pasó y en definitiva se aprende sobre la marcha. Es un poco, no está la frase ahí de Santi, de se hace, se aprende, pero bueno, es un poco así en el andar y está bueno porque siempre, y es una de las cosas que me enseñó el surf, que se puede rectificar. Ay, Y me que si encanta. te caes, te levantás y que hay que saber estar arriba de la ola y estar abajo también revolcada entre las piedras. Entonces es un aprendizaje constante. Y después, respecto, o sea, también hay mucho, cuando decía de movimiento, hay mucho movimiento, porque todo el tiempo están llegando cosas nuevas, están saliendo y se va generando ahí como un movimiento constante. Lo que hacemos también, la tienda funciona como tienda, siempre intento hablar de espacio, porque no me gusta estar encasillada en lo que es comercialmente, pero siempre me gusta hablar de espacio, en los espacios suceden cosas, hablo siempre de movimiento, porque siempre hay movimiento. De hecho, hay otra cosa que quería contar que me parecía súper importante antes de pasar al siguiente proyecto, era, ahí en el espacio somos Punto Verde, porque desde el año pasado empezamos a hacer toda una movida con varios emprendedores y emprendedoras locales, de ponernos como punto verde para juntar material reciclable, limpio y seco, para una cooperativa, que es la cooperativa de cartoneros de acá de Viedma, que funcionamos de manera articulada. Nosotros hacemos todo el trabajo, ponemos el lugar, ponemos el cuerpo, ponemos las redes sociales para poder generar conciencia de reciclado y además para poder generar un nexo más directo entre la basura que generamos, también tomar dimensión de la basura que generamos, generar un consumo responsable y además de eso saber qué personas están trabajando con ese material. Y la verdad es que fue increíble lo que pasó durante todo este año. Y ahora, bueno, está parado por la cuarentena, pero sin embargo sigue funcionando. Entonces, es eso. Y después se pueden generar talleres. Al principio hacíamos como un poco de todo, y luego empezamos a encontrar que la beta que queríamos trabajar era la más artística o sustentable. Entonces todos los talleres que proponemos tienen que ver
con eso, con un desarrollo sustentable, así sea del material o de una propuesta. Y fuimos ahí encontrando la beta. Me encanta. Bien. Bueno, ¿querés seguir avanzando con otro proyecto? Sí, voy a buscar acá para compartir el siguiente proyecto que hicimos el año pasado, que les quería comentar, que fue acá. Vamos a ver acá. Y ahí ya lo comparto. Compartir pantalla. Acá. Perdón que lo... bueno, el siguiente proyecto hicimos 2 el año pasado y también nos digamos, sirvió muchísimo como para poder desmitificar un montón de ideas que teníamos acerca del arte, de la vinculación de las personas con el arte, y también respecto a los artistas, que fue súper importante. Le llamamos el Mericondo del arte, en realidad un poco haciendo juego de palabras que había sido un boom en Netflix, Mericondo, la japonesa esta que estableció un sistema de orden y todo, obviamente que lo resignificamos porque nada que ver con lo que ella proponía, con nuestra intención, pero sí la idea era o sea, la mayoría de los artistas tienen sus ateliers abarrotados de obra, el material no tiene lugar donde trabajar, es muy difícil vender obra, generalmente, bueno, pasa eso, que cada vez se va acumulando y después ya no tienen lugar para poder generar obra nueva. Entonces se nos ocurrió armar esta idea, que en realidad lo que se proponía era una venta de obra, que el objetivo final era poner la obra de arte en circulación. El más grande que organizamos fue el de Juan Marchetti, que es un artista, bueno, creo que es de toda la provincia, vivió muchos años en Bariloche, tiene un reconocimiento nacional muy grande, para nosotros es uno de los artistas más importantes que hay acá en la comarca, y entonces empezó a trabajar en su taller, a sacar toda la obra que él tenía, de hace más de 30 años de producción que está haciendo acá en la Patagonia, y estuvimos buscando toda la obra, desde bocetos hasta obra en grande, pequeño formato, solamente en tela, grabados, ilustraciones, o sea, toda la obra que él tenía la sacamos, hicimos ahí como una especie de selección, menos obviamente la obra que estaba en tránsito o la obra que era de colección propia, y pusimos a la venta más de 1.500 obras, y la idea era hacerlo como un precio que fuera accesible para las personas que pudieran participar. Juan tiene un personaje que caracteriza, bueno, que él lo empezó a pintar ahí en Bariloche, y que caracteriza a su obra, que se llama El Espión. Al principio empezó siendo El Espión y hoy es El Observador. Entonces hicimos una acción acompañada, antes de que empezara esta venta, que creo que lo tengo en otra carpeta, pero bueno, después lo puedo compartir, que fue armar pegatinas con este espión, solamente con la figura del espión, y pegarla por toda la ciudad. Y entonces invitar a las personas que encontraran ese espión y que nos mandaran una foto, y bueno, y se generó ahí una cosa que fue descomunal. Empezamos también a trabajar con emprendimientos autogestivos pequeños, entonces la idea era que también poder generar lazos y visibilización de estos espacios comerciales, que podía ser desde una librería, una cervecería, una cafetería, una verdulería, lo que fuera, quienes se coparan en la acción, y también en jardines de infantes. Todo fue una cosa descomunal. Entonces lo pegamos más de 300 por toda la ciudad, y bueno, el revuelo que se armó fue algo realmente hermoso. Fue descomunal. Y bueno, luego fueron 4 días en los que se hizo esta venta de obra. En realidad la invitación siempre era, si armás una retrospectiva, nunca va a tener toda la obra que se puede ver en
en este caso de Juan, en este momento, porque eran más de 1.500 obras que estaban puestas a la venta. Elegimos el atelier porque por la magia que tiene poder entrar en esos espacios de creación que son tan hermosos y que te llenan tanto. Tuvimos obra por todos los lados, no sé si se puede ver bien, pero está colgada por todos lados, puesta arriba de bancos, está todo con mucho cuidado, pero la idea era inundar de obra por todos lados. Y también una de las cosas importantes que pasó era entrar no solamente al atelier de Juan, sino al ver toda su obra expuesta en ese momento, era entrar como a su mundo. Entonces entrabas y te inmiscuías en su mundo. Y la verdad es que fue algo descomunal, que se nos fue en las manos, nunca nos imaginamos que podía pasar una cosa así, nunca nos imaginamos que se iba a vender obra y que se iba a vender tanta obra. Nunca nos imaginamos nada de lo que pasó, fue algo descomunal y realmente más que nada muy emotivo. Ahí voy pasando así fotos porque me voy olvidando. Bueno, eso, fueron, como se llaman, más de 3 días, se vendieron en total más de 80 obras, una cosa, vamos, que sin parangón. Y bueno, y después, más que nada, toda la experiencia también de estar con Juan, que él estaba permanentemente ahí, te recibía, te contaba la anécdota, entonces como una cercanía diferente también hacia el artista, porque una de las cosas que pasan acá generalmente es por ahí cuando se hacen las muestras, primero es, a mi criterio, con falta de curaduría, eso se traduce a veces de curaduría afectiva, eso se traduce en falta de amor y eso se transmite y se nota, y entonces lo que pasa al final es que no se produce un vínculo, o sea, la gente no va, no le gusta, no hay a nadie que esté ahí, que cuente, no hay un texto que se pueda leer, o sea, pasan como esas cosas que hacen que generen una distancia. Entonces acá mi sensación era que había una distancia muy grande entre el artista, que era como el artista de arriba, y el resto del mundo. Entonces había que generar una cercanía. Y entonces esto, bueno, como va generando ese vínculo, y la verdad es que estuvo muy, fue una experiencia muy hermosa. Bueno, hasta hicimos una radio dentro del taller de Juan y fuimos transmitiendo todo, la verdad es que fue muy lindo. Y, esperen que cierro, dejé de compartir, sí. Bueno, y después, como de esa experiencia o de esos proyectos, uno se pregunta, ¿y ahora qué o hacia dónde? Y bueno, en el medio de todo esto nos agarró un poco esta situación, la cuarentena, y bueno, estamos ahora volviendo a rever cómo seguir, o cómo se seguirá, o qué nos posibilita esta situación. Uf, qué fuerte, ¿no? A ver si hay preguntas. Bueno, sí, estás ahí, Patagónica, estoy viendo todo. Wow. Espera, acá. Sos muy valiente. Okay. ¿Hay políticas culturales que apoyen tus propuestas desde el municipio o la provincia? Qué complicado. A mí, sí, en realidad, bueno, una de las cuestiones que al principio lo intenté como buscar, no sé qué tratar. La verdad es que después encontré más por ahí en colegas o en proyectos de autogestión, encontré ahí el vínculo y la alianza. Es más, o sea, mi forma de trabajar es tejiendo. Para mí el tejer lazos y el tejer lazos horizontales y armar vínculos para desarrollar proyectos es fundamental. Y entonces la verdad es que lo encontré más ahí que en otro lado. Me pasa generalmente con la parte pública, es que la sensación es que no la ven. Entonces como no la ven, no pueden accionar. Pero aunque sean porque por ejemplo uno de los proyectos digamos, hay un espacio increíble que es la manzana histórica, que es un espacio que está derruido, que no tiene uso,
que no hay ningún proyecto, y hace poco la municipalidad logró recuperarlo porque era un espacio que se había apropiado una persona de manera, bueno, así como bastante complejo. Y bueno, la primera propuesta fue: ¿por qué no armamos un centro de arte contemporáneo con laboratorios? ¿Por qué no generamos ahí una movida grande? Pero bueno, parece que siempre desde lo público es como que todavía no lo merecemos, o que no, pero eso ya existe en tal lugar de la provincia, o ellos ya pasan en tal lugar de la provincia, y para mí es súper importante construir un también. Entonces, por ejemplo, tenemos la idea de generar un festival de cine acá en Viedma, y sí, pero está el FAB en Bariloche, bueno, y también el de Viedma. Entonces, para mí, el también ese sería, porque en realidad potencia todo, pero bueno, pasan esas cosas, como que hay bastante reserva. Entonces, no encontré nunca, siempre fue a pulmón, esfuerzo, y por, digamos, tejiendo como esos lazos como más horizontales. Hay preguntas ahí, creo. ¿Y esta imagen que es, Corazona? No, esto es, perdón, porque esta es de otra, armamos con tres colegas una colectiva que se llama Harta Patagonia, un poco también con el juego de la palabra, que es Harta Patagonia porque es gigante, pero también porque estamos hartas. Entonces queríamos traer como una propuesta más vinculada al arte contemporáneo acá en Viedma, y entonces la primer muestra que armamos fue para hay una fototeca acá en Viedma, que también está súper invisibilizada, que tiene un trabajo increíble, con un sistema de archivos que es impresionante, los estándares, digamos, de niveles mundiales, y sin embargo no está visibilizada, no tiene aportes, es todo a pulmón de una persona. Entonces hicimos esta muestra que se llamó Fotoviva Performance, donde organizamos un recorrido que empezaba en la entrada, que ahora va a aparecer, que se proyectaba, la fototeca tiene más de 3.000 películas, 3.000 fotografías, perdón, que ya hoy en día están digitalizadas. Entonces lo que hicimos fue poner un proyector en la entrada, proyectamos hacia un cartel que estaba en la vía pública. La gente cuando entraba, la fotografía la atravesaba, y en realidad era un poco ese el concepto, que la fotografía nos atraviesa, nos cuenta una historia que hay detrás de todo eso, y bueno, más con todo este trabajo que se hacía en la fototeca. Luego pasabas por un conversatorio, en donde, esta es la parte, no puedo hacerlo, esta es la parte, digamos, previa del montaje. Era un conversatorio donde estaban invitadas personas que habían donado las fotografías a la fototeca, y contaban su experiencia, moderadas por la persona que dirige la fototeca hace 30 años. Y bueno, y lo que se nos ocurrió fue empapelar el espacio con impresiones de más de las 3.000 fotografías que tiene la fototeca. Llenamos todas las paredes de esas fotografías, que estaban obviamente duplicadas, y la idea era que vos podías ir y llevarte una fotografía que te llamara la atención. Entonces la obra se iba desmontando a medida que la gente participaba. Esta es la proyección al cartel de vía pública, y luego había un espacio que era donde vos podías acceder a las fotos digitalizadas, y después también a los catálogos de la fotografía. Y bueno, la verdad es que también fue una experiencia, y generó después un montón de lío por dos cosas. Primero porque duró solamente ese día, y acá la gente está acostumbrada a que las cosas duren más tiempo, pero que es muy difícil de sostener una muestra durante una semana, porque no hay recurso humano que lo pueda sostener, y los lugares en donde se genera no se puede sostener. Y después también porque pasaron cosas muy hermosas, por ejemplo, una nena se llevó una foto, fue a la casa y se armó un lío bárbaro, porque en esa fotografía aparecía su abuela en bañador en el medio del río, en un bote, con un hombre que no era su abuelo. Entonces se armó un lío bárbaro, y bueno, hasta nos pidieron que bajáramos la foto. Y bueno, en definitiva, lo que tiene que ver eso con, por ahí, sacar de la comodidad, de la zona de confort, y
lo que tiene el arte, de lo que genera, lo que transforma y lo que mueve, más allá de la experiencia en sí. Y también con la colectiva, creo que ahí ya se acabaron las fotos, hicimos otra acción que para acá fue muy importante, acá. Un minuto, por favor. A ver acá. Que organizamos la exposición sobre Inacayal, se llama Inacayal Vuelve, bordar el genocidio mapuche, de Sebastián Acher. Y bueno, lo mismo, fue una muestra, en este caso la hicimos en la casona Bachichironi, que es la casona de Derechos Humanos, que está actualmente sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, pero desde siempre ahí funciona el Archivo Provincial de la Memoria y también la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Nos pareció que era el lugar más interesante por la denuncia que hace Sebastián a través de su obra. Y bueno, y armamos la muestra, que consistió no solamente en la muestra, que la tuvimos abierta una semana, que era lo que nosotras podíamos sostener físicamente para poder estar ahí y acompañar, sino también que después lo complementamos con un taller de bordado sobre fotografía, que dio Sebastián al día siguiente, y la idea era que cada persona llevara la fotografía que quisiera y que la pudiera intervenir con el bordado, y fue una experiencia también maravillosa. La muestra consistió no solamente en la fotografía, no sé si conocen un poco la obra de Sebastián, si no la conocen les recomiendo que lean porque es súper, súper interesante. Él da da así como casi por casualidad con unas fotografías, empieza a hacer una búsqueda de esas fotografías para ver de dónde eran todos. Bueno, eran fotografías que habían sido sacadas a los prisioneros de la campaña del desierto y que habían estado prisioneros en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Él recupera estas fotografías, las imprime en papel de algodón, primero las pinta, las ilumina, y entonces él dice que el gesto de ponerles color y de iluminarlas es darle una segunda vida, y luego interviene esas fotografías bordando. Hace eso sobre, la muestra tiene en total 11 fotografías, 2 de las cuales se bordaron colectivamente, con más de 100 personas en todo un recorrido que él genera con la muestra. Bueno, y lo que se generó, hicimos la inauguración junto con la comunidad, siempre trabajamos en conjunto con la comunidad para poder articular la muestra, porque la idea de Sebastián y la nuestra siempre era hacerlo de esa forma. La particularidad, no sé si se ve en alguna de las fotos, es que se nos ocurrió una idea de montaje, que era poner las fotografías en posición casi perpendiculares a la pared, para poder ver tanto la parte de delante como la parte de detrás, porque en realidad lo que se está denunciando acá es una historia oculta, una historia no contada. Entonces lo trabajamos de esa manera con ese juego. Después participó Sonoridad Andina, que es, un grupo de chicos y de chicas articulados bajo, que generan música originaria, no solamente, digamos, mapuche. Terminó la muestra bailando, fue realmente muy emotivo, y al día siguiente se armó el taller de bordado. Convocamos a todas las escuelas para que pudieran venir y participar, y bueno, hacemos como visitas guiadas y charlas, todo, y fue realmente muy interesante, más que nada para, digamos, por las cosas, las preguntas y las reflexiones que se generaron. Y entonces, más o menos esto era como para dar un pantallazo de lo que estamos intentando hacer acá.
con mucha humildad, con mucho por aprender, pero bueno, como con todo el corazón para intentar bueno, transformar un poco la escena cultural de Viedma, porque realmente estoy convencida, y las personas con las que me articulo también, que la cultura y el arte son transformadores y lo más necesario en este momento para poder construir algo diferente. Ahí se lo saqué. Bueno, Janina, yo no sé si estás mirando el chat, pero está No. incendiado de amor. Una de las cosas que más prendieron de lo que dijiste fue cuando contaste la anécdota de la señora que se llevó a la nieta a la foto. Sí, sí. No, en Pueblo Chico habrá sido una bomba. No, total. Pero bueno, empezar a generar, digamos, digamos, ya con que haya pasado eso, para mí y para mis compañeras valió la pena hacer todo el esfuerzo y hacer toda la muestra. Porque en definitiva pasa eso, al final es eso, es todo como muy a pulmón, es muy desgastante, y una de las cosas también por las que lucho es que haya un reconocimiento hacia el trabajo que se hace, hacia nuestro trabajo. O sea, yo no vengo del palo del arte, no estudié tampoco gestión, todo lo voy aprendiendo casi a pulsión del corazón, y es porque me gusta y porque soy una apasionada, pero también intento establecer vínculos que sean, siempre tiene que haber una retribución, en el sentido de, si yo convoco a un artista, a una poeta para leer en el cine Ñam Ñam, lo primero que le pregunto es ¿cuánto cobras? Porque yo entiendo que ella quiere vivir de eso, o sea, que no lo hace solamente porque le gusta. Entonces me cabrea mucho cuando dicen, no, pero si vos lo haces porque te gusta. Sí, lo hago porque me gusta, pero quiero vivir de esto también. Entonces, como un poco poder transformar también esas relaciones. Y generalmente pasa también con lo público, que es muy difícil, que nunca te hacen esa pregunta, que siempre es como que te quieren sacar, y a lo sumo es como, bueno, después cuando sea necesario un espacio para poder hacer una muestra, ¿no? Porque en definitiva, desde la autogestión se está contribuyendo a la construcción de una política pública. Entonces, eso, o sea, es como, a veces da como un poco de bronca, y también genera que te vuelves medio de no creer, entonces ya ni siquiera lo salís a buscar, tratás de generarlo. Lo que pasa es que no se sostiene en el tiempo, es más difícil de sostenerlo en el tiempo, por digamos, por el trabajo y por el esfuerzo que se implica. Sí, el desgaste que va generando Sí, el el tema de desgaste. estar traccionando, sí. Sí. Creo que a muchos de nosotros, a muchas de nosotras nos pasa eso. Débora Alegret y Moma Mosetich te están invitando para que vayas a Bariloche, que unan fuerzas. Sí, no, y aparte esa es otra de las cosas que se construyen, que es como que la rivalidad entre Viedma y Patagones, la rivalidad entre Bariloche y Viedma, la rivalidad con Roca, la no sé qué, y es como, o sea, a veces, o sea, hasta te lo crees, y después en espacios como estos que se generan de las talentoras, te das cuenta que no, que es todo lo contrario, que hay un montón de amor y que hay un montón de caminos por unir, y que en definitiva considero que la construcción siempre tiene que ser colectiva, porque si yo la estoy remando sola en dulce de leche, bueno, capaz que llegue, capaz que no, pero si todos estamos remando y crecemos en bloque, ¿quién no ve un bloque? ¿Lo ve? Bueno, por eso es tan importante federalizar, ¿no? Eso es lo que tiene... Total. Bueno, yo, por ejemplo, de todas las cosas que fui escuchando, los proyectos que fui conociendo y todo, o sea, que yo quiero traer todo eso para acá. Y a veces pasa que es eso, que es estar en la Patagonia es como estar lo voy a decir, en el culo del mundo. Y entonces es como difícil de gestionar un pasaje. Es carísimo un pasaje, no, o sea, como que todo se hace más fácil. Pero, o sea, confío en las voluntades y confío en los fueguitos internos que
que hacen todo desde el amor. Con Kekena lo entendí ese día que lo dijo, que o sea, yo no entendía por qué estando tan agobiada, incluso el año pasado que tuve un problema de salud, por qué seguía diciendo que sí. Y bueno, esa me lo dejó claro, me dijo política del deseo. ¿Por qué? Y Ah, ella me lo políticas dejó del claro, deseo. me dijo políticas del deseo. No había O sea, entendido. y entonces, claro, o sea, uno se acuesta a la noche diciendo, no, nunca más, no puedo más, no sé qué trataba, no sé qué, y al otro día te dicen, hacemos esto, sí, y así, así, no, ¿por qué? Una cosa así. Pero bueno, un poco eso, de poder tejer lazos, de unir fuerzas y en definitiva también de aprender, porque es fundamental aprender. Y bueno, también saber rectificar donde uno se equivocó. Y algo que te decían también, que lo destaco, creo que era Analía Calviño que lo estaba diciendo, que es que sos una usina, no parás nunca de generar proyectos y cosas. No, lo que pasa es que, mira, me pasó algo durante toda mi... Tengo 41, si no saqué la cuenta. Así que soy de las cuarentonas que se meten acá a meterle mano al arte y a la cultura. Y una de las cosas que toda mi vida creí fue que era un karma, que lo que yo tenía era un karma. Y trabajando el año pasado, me di cuenta que no, que es Géminis. Entonces que está Géminis presente. Y entonces cuando está Géminis, o sea, tengo que vivir con esta apertura constante de puertas, impulsadas por el fuego de Sagitario. Entonces, es todo un proceso personal. Pero también es súper importante, eso ya como más personal, es aprender a decir que no, porque no todo vale, no todo tiene que ser, y también aprendiendo a decir que no es dejando lugar a otros que actúen y activen. Súper importante. Si nos dejaste pensando. Sí. Nos dejaste recalculando. Y después, bueno, lo otro es que ahí sí, esta, si me permiten, me la quiero así como dar que les quería mostrar un poco lo que yo hago, porque yo dije soy repostera también. En estos momentos, o sea, estoy con muy poco tiempo porque volví a cocinar para poder generar algún ingreso, porque no tengo ningún, o sea, no tengo ningún cargo, ni ningún sueldo, ni nada. Entonces, al tener la tienda cerrada y no poder generar mucha movida, bueno, nada, me las estoy rebuscando con la repostería. Y ahí fue en la repostería donde yo descubrí por ahí como mi parte más, ¿cómo se llama? Más esta, que quería transmitir a través de la comida. Entonces, después se los voy a dejar ahí también para que lo chusmeen, porque estuve intentando hacer algunas cuestiones así como más artísticas, comestibles, efímeras. Entonces eso después se los voy a compartir porque en algún momento sí que sería como un lujazo para mí poder generar alguna obra que fuera comestible. Bueno, ahora te están pidiendo que muestres eso, como que no les va a importar nada más, y después te aviso que Andrés Catena está pidiendo que pases tu contacto para hacerte prensa en Viedma y en Patagones. ¿En que serio? Celeste pide el link de la tienda y queremos ver. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ahí en la tienda está todo mezclado, o sea, si ustedes lo ven, porque el espacio es eso, es una mezcla. Vos podés encontrar una obra, pues unos zapatos, un libro, de todo. O sea, es como que en definitiva justamente eso es lo que tienen los espacios, el espacio que te invita a recorrer. O sea, vos no es que vas y compras rápido, o sea, vos vas, estás, habitás, y es un lugar de encuentro en definitiva, donde se generan encuentros, vínculos, y vínculos también con las cosas, ¿no? Y entonces, eso, pueden ahí encontrar como de todo un poco. Y para mí la comunicación es súper importante, la forma de comunicar. Entonces intento trabajar mucho en eso.
Y a ver, voy a, así, es que no sé dónde lo tengo. Cristina Rocha, que ya lo vio al Instagram de la tienda, te dice que es muy lindo, y ella también es del grupo que te quiere llevar para Bariloche, para unir fuerzas. Y yo quiero traer las bibliotecas. Yo quiero decirte una cosa, y es que ya le pasé tu contacto de WhatsApp a Andrea Scatena, para que ya empiece la prensa. Andrea es una grosa haciendo prensa. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque a veces pasa eso también, y perdón que es lo último que voy a decir, parece que esto es como una cosa de queja, a veces pasa, la vez pasada me enojé mucho porque un evento como el de Juan Marchesi, que es un artista que tiene reconocimiento así nacional, que es muy querido en toda la provincia, que, o sea, yo creo una cosa, a veces te pueden gustar o no te pueden gustar las cosas, pero me parece importante apoyar una movida, eso es lo que yo hago, apoyo una movida, porque lo que quiero es que el lugar crezca. A veces me agarro broncas también, y entonces, pero bueno, mi intención primera es que el lugar crezca. Y entonces me dio mucha bronca, porque por ejemplo, el diario Río Negro no levantó absolutamente nada de lo que nos demandamos, o sea, no levanta nunca nada de lo que le mandamos, porque siempre tiene algún pero para decirle. Y entonces en ese momento yo dije, ok, no pasa nada, yo lo que voy a hacer es potenciar mi diario local, y voy a trabajar con mi diario local para que mi diario local crezca y para que, digamos, poder hacer que sea eso, que un poco lo que decía Elía, ¿no? Viedma está conformada por un montón de gente de todos lados, están los nacidos y criados, como dicen acá, los venidos y quedados, y ahora estamos todo este grupo que se fue huyendo de esta ciudad, ahora volvió, no sabe ni por qué, y está acá y no tenemos siglas para nombrarnos, pero que bueno, estamos acá y ni siquiera sabemos por qué, pero queremos transformar esto en otra cosa. Y también lo bueno, y eso lo tengo que rescatar, es que no hay una resistencia que sea muy... hay una resistencia siempre, pero no es una resistencia tan violenta. Y entonces en ese sentido, pues también ¿cómo se llama? Es importante de poder decirlo. Y bueno, es un poco. Che, Yani, sos una topadora hermosa, hermosa. Siempre confiamos en vos. Muchas gracias. Yo me sentí súper bien en Viedma, me sentí reabrazada por ustedes dos, por todo lo que hicieron, por todo lo que latían. Ustedes dos y el compañero del teatro, Guillermo, y todos. Sí, del tubo, todos, sí. la verdad que es una escena hay un grupo increíble. Hay un grupo muy grande, y siempre eso, nos manejamos de manera articulada. Y también está bueno, y en eso, por más de que sea mi amiga y que sea mi compi surfista, el trabajo que hace Lía desde la universidad, que digamos, ella sí puede gestionar recursos, y bueno, y siempre los gestiona como por ejemplo acercando a Quequeno para acá. Y entonces también eso, como se llama, se agradece. Entonces se agradece que sea porteña, que conozca otras cosas y que tenga ese lugar para poder emplear los recursos para, en definitiva, para hacernos crecer a todos, que es un poco la idea. Bien, buenísimo. Sí, la Universidad de Río Negro, aparte, en nuestros corazones total, ¿no? Universidad Nacional. Bueno. Obviamente que están todos y todas invitadas a venir para Viedma, a generar proyectos, a armar circuitos, porque también está bueno que las cosas de acá salgan para otros lados, que vengan cosas de otros lados, es fundamental que lleguen cosas nuevas para poder abrir la cabeza, abrir las miradas, ver nuevos horizontes, porque si nos quedamos solamente en lo de acá, bueno, al final es como que se restringe. Entonces la apertura siempre es posibilitadora, la apertura y también la salida, porque también salir hacia otros lados y estar en contacto con otros artistas y otras artistas hace que uno también pueda crecer y que sea inspirador. Y también, bueno, que poder poner en valor el trabajo, porque a veces en los lugares más pequeños, pues eso, que decía Lía,
es más difícil porque nos conocemos todos, es difícil ser, digamos, ser no condescendiente con el otro, o decir lo que te gusta o no te gusta. Es difícil por lo que genera y también porque a veces no todas las personas están receptivas a eso. Entonces, nada, todo eso es fundamental y agradecer, por supuesto, nada, este espacio. Bueno, chiquis, qué grosas, ¿no? Estoy feliz, estoy re feliz de todo lo que pasa. Vamos camino a un gran mapa que está saliendo de las cuarencharlas, que estamos viendo cómo hacerlo, ya estamos pensando cómo operativizarlo. Muchísimos campamentos van a salir de todo esto, muchísimas visitas, muchísimos cruces, ¿sí? Tiene prioridad la escena federal por fuera de Cava, también van a pasar espacios de Cava en algún momento, pero por ahora hay como un desbalance que hace que necesitemos otras presencias, ¿no? Para que el mapa esté completo y esto sea realmente federal y participativo y democrático. Si no, lo democrático no se garantiza nunca, no terminamos nunca de iniciar. En fin, ¿querés abrir los micrófonos y un aplauso? Sí, señora. Hay mucho agradecimiento, mucho amor, muchos dándole. En un rato esto ya está online en Sitio Leedor de YouTube. Y bueno, Karina Ruiz de Azul ahí está echándoles el ojo. También, ¿eh? Me encanta. Bueno, un aplauso. Qué provincia hermosa, Río Negro. Bueno, mañana vamos a hacer una mateada medio democrática, participativa, 1 de mayo, para pensarnos como laburantes, así que vengan, no sé bien qué va a pasar, pero algo va a pasar, como siempre, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero pasa. Nos sorprendemos. Exactamente, estamos juntos. Te vamos a escuchar mañana todos a vos. Sí, voy a estar inspirada, pues estoy